Bien, vamos con el sistema muscular. ¿Qué hay que saber del sistema muscular? Primero que el sistema muscular también es un conjunto de órganos y tejidos. El principal órgano va a ser el músculo como tal y el tejido muscular. Cada músculo es un órgano. Y los tejidos anexos van a ser los tendones que estén anexos a estos músculos o también las aponeurosis, que vamos a ver que son tendones aplanados. Bien, ¿para qué sirven? Permiten el movimiento de las estructuras internas y externas del cuerpo humano. Eh, ¿Por qué internas y externas? Debido a que existen tres tipos de músculo: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. El que estudiamos en locomotor es músculo esquelético, el que vamos a estudiar ahora es músculo esquelético. Músculo cardíaco, músculo liso, no lo estudiamos en anatomía. Bueno, el cardíaco sí, por ahí en corazón, cuando lleguemos a corazón. Pero el músculo liso no, eso lo van a ver en histología. Así que, bien, em, vamos con músculo esquelético, lo que nos importa para el locomotor. Primero, el músculo es un órgano el cual tiene una capacidad de contraerse, ¿sí? Y también, obviamente, de relajarse. Y va a ser de forma voluntaria. El 99% de forma voluntaria, porque va a haber músculo esquelético que es involuntario. Por ejemplo, el diafragma. El diafragma em, es un músculo de la inspiración, es un músculo respiratorio. Y es músculo esquelético, sí, pero es involuntario. Entonces, el 99% es voluntario, ¿sí? El 99% es voluntario. Y hay otros músculos que, bueno, no son voluntarios, pero son músculo esquelético. Y se llama esquelético porque va a estar anexado casi siempre al esqueleto, ¿no? ¿Cuáles son los músculos eh, cuáles son los músculos esqueléticos que vamos a estudiar? Básicamente todos, casi todos. ¿Cuáles son las funciones? La locomoción, que la vamos a estudiar en locomotor, mantenimiento de la postura y la posición del cuerpo, van a generar calor, ¿sí? Los músculos van a generar el calor del cuerpo. Y por último, van a facilitar el retorno venoso y el linfático. Y esto lo tenemos que complementar con la clase de cardiovascular, que por qué el músculo ayuda al retorno venoso y por qué el músculo ayuda al retorno linfático. Esto lo complementamos con la siguiente clase. Y bueno, ¿cómo clasificamos a los músculos esqueléticos? Lo clasificamos por su forma, localización, acción y por su función. Ahora pasamos a verlos. A ver, el músculo generalmente se va a insertar en un tendón, ¿sí? En un hueso a través de un tendón. Y cuando se inserta en el hueso, generalmente me va a producir un accidente óseo, ¿sí? Accidente óseo, que vamos a ir hablando a lo largo de toda la cursada. Todos los accidentes óseos que ustedes van a ver está producido por algún músculo. Bien, también los músculos se pueden insertar en aponeurosis. Y la aponeurosis es lo mismo que decir un tendón aplanado. Por ejemplo, fíjense este músculo de aquí. Tengo músculo y después tengo un tendón aplanado. Ah, eh, este tendón aplanado se llama aponeurosis. Después otra vez músculo y después otra vez aponeurosis. Aquí otra vez aponeurosis. Sí, entonces las aponeurosis son tendones aplanados. Este tendón no es aplanado. Entonces este se llama tendón. Tendón. Y bueno, así vamos a ir viendo lugares donde haya aponeurosis y haya tendones. Por ejemplo, miren, aquí hay un lugar donde tenemos por aquí un tendón, este tendón, y por aquí tenemos una aponeurosis. Miren, este sería la aponeurosis. Y por aquí tenemos un tendón. Bien. Por último, los músculos se pueden insertar en la piel. ¿Cuáles son los músculos que se insertan en la piel? Los músculos de la cara, ¿sí? Que lo vamos a estudiar justamente en el TP de cabeza y cuello. Bueno, los músculos tienen inserciones. Dijimos que cada vez que se insertan cerca al origen de alguna estructura, va a ser proximal. Y si se insertan lejos del origen de la estructura, va a ser distal. Por ejemplo, este sería el origen del miembro inferior. Entonces, esta inserción sería proximal, esta inserción sería distal. Lo mismo aquí, esta inserción proximal, esta inserción distal. La inserción proximal también se le llama origen, ¿sí? Este origen. Y la inserción distal se le llama simplemente inserción. Tienen esa forma de llamarlo particular.
En algunos libros lo van a encontrar inserción proximal, inserción distal o origen e inserción. Es lo mismo. Si nosotros miramos a los músculos, en este músculo en particular es el músculo bíceps braquial. Bíceps se llama porque tiene dos cabezas. Miren, acá tengo una cabeza por aquí y otra cabeza por aquí. Y ambas terminan formando una sola cabeza grande, ¿sí? Un solo músculo. Entonces, este músculo, que es el músculo bíceps braquial, tiene dos inserciones proximales o dos orígenes. Uno por aquí, en el tubérculo supraglenoideo, por aquí, y otro, que estaríamos aquí abajo, y otro en la apófisis coracoides, que sería aquí, esta que se ve aquí. Entonces tenemos dos inserciones proximales. Ahí los acepto. Bien. Entonces tenemos dos inserciones proximales. Tenemos una inserción proximal de un lado en el tubérculo supraglenoideo y otro en la apófisis coracoides. No importa el nombre, solo quiero que vean que tiene dos inserciones proximales. Inserciones distales también va a tener dos. Fíjense, inserción distal, una en la tuberosidad del radio, aquí, y otra en la fascia del antebrazo, que sería en la piel del antebrazo, esta porción de aquí, la aponeurosis bicipital. Claramente esto lo vemos en miembro superior, solo para tenerlo en cuenta. Qué es inserción proximal, qué es distal, qué es origen, qué es inserción. Esas cosas. El músculo puede tener un punto fijo y un punto móvil. Y por acá viene una pregunta de examen. El punto fijo va a ser el punto del cual no se movilice. Como su nombre lo dice, es punto fijo. Por ejemplo, si este músculo, como vemos aquí, es el pectoral mayor, tiene cuatro inserciones. Primero aquí, una inserción clavicular en la clavícula, clavicular. Una inserción en el esternón, inserción esternal. Una inserción en el abdomen, inserción abdominal. Y una inserción en el húmero, inserción humeral. Sí, esta es una pregunta de examen para miembro superior. No es de generalidades, pero se los estoy diciendo para que lo tengan en cuenta. Tiene cuatro inserciones: clavicular, esternal, abdominal y humeral. Entonces, si yo coloco a mi inserción clavicular, a la inserción esternal y la inserción abdominal como puntos fijos, y yo la inserción humeral como punto móvil, el pectoral va a hacer esta función, que sería aducción. Es decir, acerca el miembro superior hacia la línea media del cuerpo. Esa es la función del pectoral mayor. Ahora, ¿qué pasa si yo mi pectoral mayor lo pongo como punto fijo el húmero y como punto móvil la clavícula, el esternón y la inserción abdominal? ¿Qué pasa si tengo tres puntos móviles? El pectoral ya no hace aducción, lo que hace es inspiración. ¿Y cuándo lo hace? Por ejemplo, cuando estamos cansados y respiramos de esta forma. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace una persona cuando respira de esta forma? Hace que el húmero, la inserción humeral, sea el punto fijo y que los otros tres puntos sean puntos móviles para el movimiento del pectoral y se genere esto, ¿no? Que sería la inspiración. Claramente no es un inspirador, digamos, normal, es un inspirador accesorio, porque no es que lo usamos siempre, lo usamos cuando requerimos de la fuerza del músculo y nos ponemos en esa posición. Sí, entonces eso sería cómo cambiamos el punto fijo y punto móvil de algunos músculos. Algunos músculos tienen alguna función y si lo cambias de punto fijo, va a tener otra función, como les digo aquí. Si este sería el punto móvil, la inserción humeral, el pectoral hace aducción. Y si el punto móvil son los otros tres puntos y el punto fijo es la inserción humeral, el pectoral es inspirador, inspirador accesorio, ¿no? Accesorio. Ayuda a la ventilación del cuerpo. Bien, por sus formas tenemos músculos largos o fusiformes, como el bíceps. Tenemos músculos planos o anchos. Tenemos músculos cortos, como este músculo aquí, palmar corto. Músculos peniformes,
músculos anulares, circulares o esfinterianos, como el músculo esfínter del ano. Tenemos músculos convergentes, como este pectoral mayor, convergen, y músculos cuadrados, como el músculo pronador cuadrado, ¿sí? ¿Lo preguntan? No, no se los van a preguntar. Como les digo, la clase hay que darla completa. Sin embargo, hay cosas que no lo preguntan. Eh, Recuerden que los músculos anchos, los músculos planos, generalmente terminan así, en una aponeurosis, ¿sí? Recuerden que una aponeurosis es un tendón aplanado. Y esto sí es pregunta de examen. Bien. Compartimentos musculares. Generalmente los músculos los vamos a compartimentalizar, ¿sí? Los compartimentalizamos dependiendo a las fascias que haya entre los músculos. Un músculo siempre va a estar revestido por alguna fascia, ¿sí? La fascia es un tejido conectivo, el cual reviste a los músculos y también reviste a la piel. Fíjense que la piel, debido a que no voy a dar el generalidades de piel porque, digamos, es de 2 minutos, fíjense que la piel tiene tres partes. Tiene una epidermis, que es la más superficial, tiene una dermis, que es la que está en medio, y tiene una hipodermis, que es tejido graso. Este sería la hipodermis de la piel. Esta hipodermis de la piel en anatomía no lo llamamos hipodermis. En anatomía lo llamamos tejido celular subcutáneo, ¿sí? En anatomía se le llama la hipodermis, se le llama tejido celular subcutáneo. Eh, entonces, debajo de esta piel, abajo de este tejido celular subcutáneo, siempre voy a tener esto, un tejido conectivo, el cual esté rodeando a todo, fíjense, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Y este tejido conectivo se le llama fascia, ¿sí? Fascia. Y esta fascia, a su vez, fíjense que se va dividiendo conforme a los músculos que van a estar anexados a esta fascia. Y esta fascia incluso envuelve, miren, a las estructuras vasculonerviosas, a las arterias, a las venas, a los nervios. Bien, entonces, si nosotros hacemos un corte, por ejemplo, a este nivel, al nivel de la pierna, nosotros podemos encontrar un compartimento ahí, un compartimento anterior, puede ser todo esto, ¿sí? Músculos que se encuentran hacia anterior, compartimento anterior, un compartimento lateral, por ejemplo aquí, compartimento lateral, un compartimento posterior, que sería todo, miren, todo un compartimento posterior, pero el compartimento posterior lo podemos subdividir. Miren, acá hay una fascia para subdividirlo. ¿Cómo lo subdivido? Ahí. En, en un plano superficial, que sería esto, más cerca a la piel, y uno más profundo, plano profundo. Entonces, los compartimentos musculares van a servirnos para poder dividir y clasificar a los músculos dependiendo en dónde se encuentren. Claramente lo vamos a estudiar en cada miembro, ¿no? Esto no es un ejemplo. Bien, la acción de los músculos eh, depende del tipo de movimiento de cada articulación. Por ejemplo, en el complejo articular del hombro, este que sería el hombro, yo puedo hacer flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral. Y los músculos que hagan cada función los vamos a dividir de acuerdo a la función que tengan. Podemos ver, por ejemplo, aquí. Primero, ¿qué es un movimiento? Antes de saber cuáles son las acciones de los músculos, primero hay que saber qué es un movimiento. Un movimiento es el cambio de posición de una estructura. Mira, de un punto A va hacia un punto B. Eso es un movimiento. Nosotros vamos a estudiar movimientos simples, que van a ser la mayoría de movimientos de las estructuras del cuerpo, y movimientos complejos, los cuales son particulares y se van a encontrar en ciertas localizaciones especiales, no está en todos lados. Los movimientos simples generalmente son rotaciones alrededor de un eje ortogonal y se desplazan en un plano perpendicular al eje, ¿no? Eso sería, ahora lo explicamos mejor esto, pero eso sería la definición de un movimiento simple. Mientras que el movimiento complejo, fíjense que es una rotación alrededor de uno o más ejes y el desplazamiento en uno o más planos. Si es un plano ortogonal y un eje perpendicular, es un movimiento simple. Ahora, ¿cuáles son los movimientos simples? Mejor dicho, son seis. Flexión, extensión, abducción, aducción y rotación medial, rotación lateral. Esos son los movimientos simples, ¿sí? Los cuales vamos a estudiar en mayor profundidad. Los otros movimientos no los estudiamos, esos son detallitos.
Detalles que no importan mucho. Entonces vamos a ver los movimientos simples. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué sería flexión? Flexión sería la disminución del ángulo formado entre dos estructuras. Yo tengo una estructura, por ejemplo, aquí, el brazo y el antebrazo. Si el antebrazo se acerca al brazo, esto será flexión. Mientras que si el antebrazo se aleja al otro lado, se aleja del brazo, será extensión. Es decir, flexión y extensión son contrarios. Flexión acerca las estructuras, es decir, acerca el antebrazo al brazo, y extensión las aleja. Disminución del ángulo formado entre dos estructuras. Eh, Vamos a ponerlo como ejemplo. A ver, ahí. Sí, ya vamos a tener ejemplos más adelante. Bien. Abducción quiere decir el alejamiento de una estructura del plano mediano. Recuerden que el plano mediano es el plano que se encuentra en medio del cuerpo, ¿sí? Y aducción, ¿qué sería aducción? Acercamiento de una estructura al plano mediano. O sea, abducción es alejamiento, aducción, acercamiento. Em, Generalmente nosotros le decimos abducción, ¿sí? Si nosotros lo leemos en español sería abducción. Pero para no confundirnos, siempre díganle abducción. Abducción y aducción, ¿sí? Abducción. Bien, y rotación es un movimiento de una estructura alrededor de su eje longitudinal. Y la rotación puede ser hacia medial, en sentido al plano mediano, o lateral, en sentido opuesto al plano mediano. Vamos a ver en ejemplos todo lo que vengo mencionando. Fíjense ahí, ¿qué es una rotación? Una rotación eh, es el desplazamiento que ejerce una estructura en un plano transversal. Fíjense que si yo hago una rotación, estoy dibujando un plano. ¿Qué plano estoy dibujando? Dibujo un plano transversal. Y esta es pregunta de examen. ¿Qué plano de desplazamiento se dibuja en una rotación? Un plano transversal. Ahora, ¿cuál es el eje del movimiento? ¿En qué eje se mueve? Es el eje el cual no está formado, es decir, el eje perpendicular. ¿Qué eje sería? El que nos falta, el que era de color rojo, el eje longitudinal. Entonces, el eje que forma un ángulo de 90 grados es el eje de movimiento. Ahora, el por qué quizá no se entienda muy bien en esta imagen y quizá sea mejor verlo en las clases presenciales que en las clases virtuales. Pero ustedes tengan una hoja de papel y clávenle un lapicero. Si es que clavan el lapicero sería el eje longitudinal y la hoja de papel se movería. Y al moverse, la hoja de papel genera una rotación. Y el eje que lo clavamos sería el lapicero, ¿no? Entonces, este lapicero que está por aquí es el eje que permite el movimiento, es el eje longitudinal. Y el plano de desplazamiento es cómo se mueve esta hoja de papel. Entonces, lo que más me importa, y lo que más importa dentro de la cursada, es que ustedes sepan el plano de desplazamiento. ¿En qué plano se desplaza una rotación? Plano transversal. ¿Cómo se forma el plano transversal? Por el eje sagital y el eje transversal. ¿Cuál es el eje de movimiento? El eje que no forma el plano, es decir, el eje longitudinal, ¿sí? En este caso, el eje longitudinal pasaría por aquí, ¿no? Por aquí, para que se logre el movimiento. Ahora, la rotación puede ser medial o lateral. Medial en sentido hacia la línea media, es decir, en esa forma, y lateral en sentido opuesto a la línea media, es decir, de esta forma, ¿sí? Bien, vamos con flexión y extensión. Flexión y extensión dijimos, flexión cuando las estructuras disminuyen el ángulo, miren ahí se aumenta el ángulo a 180 y de ahí lo disminuye y ahí por ejemplo llega a 90, ¿no? Ahí aumentó 180 y ahí lo disminuye. Bien, cuando disminuye el ángulo, es decir, de esta forma, llamamos flexión. Esto sería flexión.
Ahora, cuando el ángulo aumenta, se va a llamar extensión. Si les pregunto, ¿cuál es el plano de desplazamiento de la flexión y la extensión? Nosotros nos fijamos que sería este el plano de desplazamiento. Se desplaza en un plano sagital. Ahora, ¿cómo se conforma el plano sagital? Por un eje longitudinal y un eje sagital. Les pregunto, ¿cómo o no, ¿por qué eje no está formado el plano sagital? Por el eje transversal, el de color azul, ¿no? El que venimos estudiando, color azul. Entonces, el eje por el cual no está formado sería el eje por el cual se realiza el movimiento. Como les digo, esto mejor lo entendemos en la clase presencial. Sin embargo, para que ustedes se lleven, lo que más importa ahora es el plano de desplazamiento. El eje de movimiento lo vemos en la clase presencial. Pero ya si ustedes saben el plano de desplazamiento, ya saben el eje de movimiento, ¿sí? Porque el eje de movimiento es el eje por el cual no está formado los planos. Sería el eje eh, el cual está formando un ángulo de 90 grados, el eje perpendicular. Seguimos. Ahora, abducción y aducción. Abducción es cuando el miembro se aleja de la línea media. Ahí sería abducción. Y cuando se acerca, bueno, se llama aducción. Bien, ¿qué plano está que dibuja? Un plano de tipo coronal. ¿Cómo se conforma el plano coronal? Eje longitudinal y eje transversal. Ahora, ¿cuál es el eje de movimiento? El eje que falta dibujar, ¿no? ¿Cuál sería el eje que falta dibujar? El eje sagital. Bueno, el eje sagital. ¿Sí? Entonces, esto va a ser muy importante. ¿Cuál es el plano de desplazamiento de cada tipo de movimiento que vamos a estudiar? En resumen, miren, flexión y extensión, el eje de movimiento, eje transversal. El plano de desplazamiento, plano sagital. Abducción y aducción, el eje de movimiento, eje sagital. Plano de desplazamiento, plano coronal. Rotación medial, rotación lateral, se mueve en un eje longitudinal y se desliza en un plano transversal. ¿Sí? Creo que con eso se entendió todo. Vamos con movimientos complejos. Estos movimientos complejos van a estar solamente en algunas articulaciones. Por ejemplo, la circunducción. La circunducción se encuentra a nivel del hombro y lo que hace es mover en todos los ejes. Fíjense, hace un movimiento de rotación, lo cual implica que haga flexión, extensión, aducción y abducción. Mueve en todos los ejes. Esto sería circunducción, ¿sí? Luego tenemos elevación y depresión. Por ejemplo, si nosotros elevamos el hombro, ¿sí? Eso se llama elevación. Si descendemos el hombro, depresión. Eh, Antepulsión, retropulsión. Por ejemplo, si llevamos el hombro hacia adelante, antepulsión. Si lo llevamos hacia atrás, retropulsión. Pronación y supinación. Esto generalmente se da en miembro superior, miembro inferior. También en miembro inferior, pero pronación y supinación es particular del miembro superior, del antebrazo, justamente del antebrazo. También lo vamos a estudiar cuáles son los músculos de la pronación, de la supinación. Todo lo vamos a estudiar en detalle en cada clase. Oposición y reposición. Esto es muy particular, ¿sí? Oposición y reposición. Es muy particular de la mano. Lo vamos a estudiar en músculos de la mano. ¿Qué es la oposición? ¿Cómo se da? ¿Y qué es la reposición? Que es volverlo a su lugar. Inversión y eversión. Esto se encuentra a nivel del pie, ¿sí? El pie puede hacer inversión y eversión. De igual forma, lo vemos en miembro inferior. Nutación y contranutación. Esto lo vemos en la articulación sacroiliaca, ¿sí? A nivel de miembro inferior. Y por último, podemos ver protrusión, retropulsión, diducción. Estos son particulares de la articulación temporomandibular. Como les digo, los movimientos complejos van a ser propios de cada articulación y lo vamos a estudiar en su debido momento, en su respectiva clase, ¿sí? Esto es generalidades, por lo tanto, hablo cosas generales, solo darles ejemplos. Para terminar, los músculos pueden ser, por su función, agonistas, sinergistas o antagonistas. Agonistas van a ser los responsables de la acción del músculo, ¿sí? Perdón, de la acción del movimiento. Van a ser los responsables, los cuales van a tener
el agonismo del movimiento. Van a ser el actor principal del movimiento. Los sinergistas ayudan al músculo, ¿sí? Ayudan al músculo agonista a realizar el movimiento. Y el antagonista es el que se opone. Realiza la acción contraria. Vamos a poner ejemplos. Ahí, en la flexión del codo. Miren ahí. Flexión sería disminuir el ángulo, de esta forma. Flexión del codo. ¿Cuál sería el músculo agonista? Ahí. ¿Cuál sería el músculo agonista en la flexión del codo? Miren, agonista sería este músculo aquí que está por encima, este músculo es el bíceps. Y este de abajo también, este que se encuentra aquí, debajo del otro músculo. Este sería el músculo braquial. Estos dos ejercen la principal función del movimiento, por eso son agonistas. Ahora, ¿cuáles son sinergistas? Ah, es este, miren, este otro músculo. Este músculo no ejerce mucha función, pero sí ayuda. Entonces, este músculo ayuda a flexionar el codo. Entonces, este músculo sería sinergista. Este músculo se llama brachiorradial. Brachiorradial ayuda a la flexión del codo. Estos músculos hacen la flexión del codo. El braquial, el bisebraquial y el braquial. Y el sinergista es el que ayuda. Ahora, ¿cuál es el que hace la acción contraria? Eh, ¿cuál es el que hace la acción contraria? Este músculo, ver. El músculo tríceps braquial, que se encuentra del otro lado, ¿no? Se encuentra en la parte posterior. Los que hacen la flexión se encuentran en la parte anterior, los que hacen extensión se encontrarían en la parte posterior. O sea, estos músculos que se encontraban aquí arriba, el bíceps y el músculo braquial, son músculos flexores. Y el que se encuentra aquí abajo es músculo extensor. Y el que se encuentra abajo se llama tríceps. Por lo tanto, el tríceps es antagonista. Y los que hacen flexión se llaman agonistas. Bien, em, eso es todo de músculos. Nada más. ¿Se entendió algo? Voy a parar la grabación.